Señoritas, buenos días. Alejandro, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Por favor, sus cámaras. Andrea, Paula, Santi, Esteban. Buenos días, profe. Ya enciendo la cámara. Bueno, gracias. Buenos días, Andrea. Buenos días, Caterín. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Caterín? ¿Bien? Bien, profe, gracias. Me alegro mucho. Bien. Hoy nos vamos a centrar en detalle, de una manera mucho más profunda, perdón por la carraspera, pues es que el fin de semana me aplicaron la segunda dosis para el COVID, y pues uno de los efectos que tiene es dolor de garganta y una carraspera fuerte. Entonces, bueno, ya cumplimos con el deber de cuidarnos con la primera y con la segunda dosis. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con respecto a toda esa sintomatología que le da a uno, porque lo que le hacen en la segunda aplicación es prácticamente inocularle el virus. En la primera, el organismo genera una serie de defensas, incrementa sus defensas, y en la segunda dosis, pues ya le inoculan el virus, el COVID, para que se genere, pues, digámoslo así, como esa lucha allí en el organismo con los anticuerpos. Pero pues se genera de todos modos todo ese malestar, de dolor de cabeza. Hagan de cuenta una gripa fuerte. Digamos que ahí se está activando el virus, pero el organismo está generando unos anticuerpos para poder contrarrestarlo. Entonces se siente como una gripa fuerte, dolor de cabeza, decaimiento, mareo, náuseas, vómito, esta carraspera que tengo ahorita, pero pues realmente no pasa siempre en todos los organismos. Cada organismo tiende a ser diferente y reacciona de una manera diferente. Entonces, si de pronto tengo esa dificultad para hablar por la carraspera, pues es por eso que les acabo de mencionar. Pero bien, entonces les decía, señoritas y caballeros, que lo que nos vamos a centrar hoy, pues más exactamente son esas técnicas operantes. En las primeras clases que tuvimos hablábamos de que esto es conductismo, esto es terapia permanentemente, esto es, digamos, el trabajo de lo conductista con lo cognitivo y todo lo que genera, pues, lo que refiere al estímulo, al refuerzo, a la consecuencia. Por eso es que estamos hablando prácticamente de procesos terapéuticos, ¿no? De casos clínicos y toda esta cuestión. Entonces, es lo que nosotros vamos a trabajar más de lleno, de una manera, como les digo,
mucho más profunda, ¿no? Con respecto a estas técnicas operantes, que seguramente ustedes ya las conocen, pero tenemos que detenernos en cada una de ellas para poder asumir pues todo este proceso de aprendizaje que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo modificamos conductas, cómo mantenemos conductas, cómo creamos conductas. Entonces, es lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Entonces, dentro de esas técnicas operantes que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy, pues vamos a dar como mayor énfasis al desarrollo, aumento o mantenimiento de las conductas, ¿sí? Se supone que en este caso pues son conductas que son adaptativas, que son conductas que son funcionales para la persona, para el paciente, ¿sí? Nos centraremos nuevamente en el tema de reforzamiento, ¿sí? Sus diferentes líneas de reforzamiento, más en detalle. Trabajaremos otra técnica, recuerden, todo esto son técnicas operantes. Trabajaremos otra técnica que es la instigación, que se utiliza mucho en los procesos de modificación de comportamiento, ¿sí? Trataremos de hablar de las técnicas para establecer conductas. Entonces es lo que nos compete hoy en la sesión, hablar de estas técnicas operantes. Mañana trabajaremos otras técnicas operantes que son también muy importantes siempre para la modificación de la conducta. Por favor, sus cámaras, Andrea, Laura, Sol, Cristian, Jennifer, Valentina, sus cámaras, por favor. Profesor, buenos días. Hola, Laura. Profesor, no puedo tener la parencidad porque es que estoy simultáneo con la clausura de mi hija, entonces se me complica un poco. Lo siento. Okay. Cristian, su cámara. Ya, profe, ya lo... Dame un momento, yo también ya la activo. Es que me sigo organizando, pero ya. Ok. Qué pena, gracias. Ok. Entonces, centrémonos en esto que yo les estoy planteando de esas técnicas operantes que son importantes para lo que tiene que ver con todo este proceso de modificación de conducta. Entonces, vamos a centrarnos exactamente en eso. Si nosotros hablamos como primera medida de estas técnicas operantes, tenemos que hacernos referencia al reforzamiento positivo. Ya sabemos nosotros que el reforzamiento positivo está muy ligado a lo que nosotros queremos mantener, ¿sí? Entonces ese reforzamiento, esa técnica de reforzamiento es muy importante, ¿sí? Sabemos también de que un refuerzo positivo es un estímulo, es un evento, es una persona, es una conducta, es un objeto cuya presentación contingente, y tengan presente esta palabra, contingente, porque el reforzamiento va a ser efectivo o no efectivo si empleamos correcta o incorrectamente este término de la contingencia, ¿sí? Por eso dice que un reforzamiento positivo es un estímulo, evento, conducta, objeto, cuya presentación contingente a una conducta, ¿sí? Contingente a una conducta, es decir, seguida a una conducta, da lugar a un aumento o mantenimiento de dicha conducta, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar de los tipos de reforzadores que ustedes ya también conocen claramente, que son los primarios, los secundarios, los generalizados. Sabemos que los reforzadores primarios
son aquellos que no requieren de esa experiencia de aprendizaje porque son, digámoslo así, necesarios para nuestra supervivencia, como la comida, la bebida, inclusive un contacto sexual, ¿sí? Digamos que son los más conocidos, los que más se identifican dentro de esos reforzadores primarios, ¿sí? Los reforzadores secundarios son aquellos que adquieren la capacidad reforzante una vez se están asociando con otros reforzadores primarios, ¿no? Entonces, se conocen como reforzadores secundarios y ahorita vamos a mirar una gran cantidad de reforzadores secundarios que se utilizan para la adquisición o mantenimiento de conductas, pero en este caso los reforzadores secundarios son los que yo puedo obtener o los que yo puedo utilizar para obtener, digamos, un reforzador primario. Para yo poder comer, yo necesito tener plata, ¿sí? Entonces la plata se convertiría, o el dinero se convertiría en un reforzador secundario, ¿sí? Para poder yo ir a la tienda y comprarme lo que yo quiera para comer. ¿Ven? Ese sería el reforzador secundario, ¿sí? El reforzador, como por ejemplo un abrazo, o por ejemplo tener una buena comunicación o tratar de conocer a una chica, entonces yo utilizo una serie de comportamientos adecuados que son reforzados secundariamente por la chica para poder de pronto entablar una relación mucho más estable, mucho más duradera, que posiblemente me lleve a tener una relación íntima con ella. Entonces fíjense que los reforzadores secundarios están allí latentes de acuerdo a una serie de relaciones de conducta consecuencia, de estímulos que me llevan a mí a obtener ese reforzador primario. Y los reforzadores generalizados los podríamos como relacionar con la aprobación, el afecto, es decir, están allí como vinculados, como que nos han servido constantemente y los identificamos como esa capacidad reforzante que tienen, ¿sí? Y que realmente nos van a ayudar a nosotros a mantener cierto tipo de conductas. Entonces, por eso les decía que los ejemplos son la aprobación, el afecto, la atención, la sumisión, el dinero. O sea, con el constante uso se convierten en reforzadores generalizados. Ahora, hay una serie de reforzadores naturales, ¿sí? Y artificiales. Los reforzadores naturales y artificiales están relacionados con ¿qué? Digámoslo, son aquellos que nosotros obtenemos y que refuerzan la conducta. Por ejemplo, si hay alguna señorita que tiene la conducta de estudiar, tiene la conducta de preparar su clase, tiene la conducta o buenos hábitos de estudio, entonces esa conducta de estudio es seguida con alabanzas, con reconocimientos y con buenas notas. Entonces eso es un refuerzo natural, o es un reforzador natural. Por el contrario, si hablamos nosotros del reforzador artificial, ¿sí? Son aquellos que no se emplean habitualmente, ¿sí? Por el medio para que una persona refuerce la conducta. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros hablamos de un reforzador artificial, hacemos referencia, yo quiero premiar la conducta de lectura, el hábito de lectura de alguien, ¿no? Entonces, ese reforzador artificial de jugar de pronto parqués o montar en bicicleta, se convertiría en ese reforzador artificial, ¿sí? Entonces,
Ahí vemos nosotros cómo premiamos la conducta de que tenga el hábito o comience a tener el hábito de la lectura. Entonces, ahí vemos nosotros esos dos tipos de reforzadores naturales y artificiales. ¿Sí? Miremos ahora una serie de reforzadores que son importantes para ayudar a crear conductas, ayudar a mantener conductas en nuestra gente. ¿Sí? Entonces, reforzadores materiales. Realmente los reforzadores materiales están los alimentos, las bebidas, los libros, los discos, los juguetes, vestidos, y todo eso lleva a que nosotros podamos utilizar reforzadores. Fíjense, todo el tiempo yo he estado mencionando el término reforzadores, reforzadores. En este caso, estamos hablando de los reforzadores materiales, ¿sí? Que son los objetos que yo puedo inclusive intercambiar de acuerdo a cierto tipo de conductas. De hecho, si nosotros involucramos los reforzadores generalizados, tales como el dinero o los puntos, porque aquí ya empieza uno a jugar con la economía de fichas, con la economía de puntos, los cuales pueden cambiarse por una variedad de reforzadores de otro tipo. Entonces, pero son reforzadores materiales, ¿no? O sea, el hecho de que yo cambie caritas felices, eso es un reforzador material. ¿Sí? Le estoy diciendo, te ganaste 20 caritas felices, eso es un reforzador material, y con esas 20 caritas felices usted puede acceder a otro tipo de reforzadores. ¿Sí? Ahora, si nosotros hablamos de los reforzadores sociales, pues como su nombre lo indica, esos reforzadores sociales incluyen la atención, incluyen los elogios, incluyen la aprobación. ¿Sí? Hay una serie de reforzadores sociales que son muy importantes, que son las expresiones orales de aprobación. Por ejemplo, me gusta cómo estás trabajando, muy buen trabajo el que tú acabas de hacer, gracias por haberme colaborado, me gusta muchísimo cómo explicó el tema, ¿sí? Cómo me ayudó usted en esta situación, ¿sí? Estoy muy orgulloso de ti por lo que tú hiciste. Digamos que esos reforzadores sociales con expresiones orales ayudan muchísimo a el mantenimiento de las conductas. ¿Sí? Ahora, también existen expresiones o símbolos escritos de aprobación. ¿Sí? Inclusive son expresiones no verbales, ¿no? Por ejemplo, el sonreír. El sonreír no es una expresión verbal. El guiñar el ojo o el guiñar el ojo también es una aprobación no verbal. ¿Sí? Mandar un beso, aprobar con la cabeza en forma positiva, ¿sí? Abrazar, besar, acariciar, son reforzadores sociales, es decir, símbolos que están allí presentes, expresiones, pero que no son verbales, como les digo, son expresiones que están asociadas con todo ese tipo de conductas que yo les acabo de mencionar, que en últimas sirven como elogios. ¿Sí? Por ejemplo, también es importante entender que los reforzadores sociales pues, son muy fáciles de administrar, ¿sí? Son menos susceptibles a la saciedad, pero lógicamente tienen que constantemente variarse o tener una gran cantidad de estímulos, de reforzadores, porque si yo siempre voy a hacer lo mismo, si yo constantemente hago lo mismo con la misma persona, pues ese valor de ese reforzador social se pierde, ¿sí? Porque la persona siempre va a recibir un abrazo de la misma persona, siempre, todos los días, ¿sí? Una sonrisa de la misma persona, o sea, también tiende a ser algo que uno tiene que tener en cuenta para el momento de reforzar conductas que yo quiero
que se mantengan en el paciente. Entonces ahí vemos nosotros cómo se manejan los reforzadores sociales. También existe otro reforzador, que es el reforzador por actividad. Los reforzadores de actividad tienen que ver con cómo le permitimos a la persona, a nuestro paciente, que se dedique a hacer lo que a él le gusta, ¿sí? O sea, le vamos a permitir de que se demore 1 hora jugando PlayStation, ¿sí? Son reforzadores de actividades. El poder realizar actividades preferidas, ¿sí? Como usted se comportó de tal manera positivamente, entonces usted puede dedicarse a jugar a lo que usted quiera. El poder realizar actividades preferidas, conductas que tienen una alta probabilidad en condiciones de elección libre. Entonces, la persona, cuando tienen esos reforzadores de actividad, pues estos son supremamente útiles. ¿Por qué? Pues porque realmente la persona le gusta lo que uno le está ofreciendo, ¿sí? Las opciones que esta persona tiene para disfrutar de esa actividad, pues es muy grande. Entonces, en muchos niños, por ejemplo, puede reforzarse la cultura mediante el ver televisión, ¿sí? Entonces, pues realmente a veces se genera como que se obtuvo la conducta que uno quiere, entonces pues ya puedes tú entonces ir a jugar o ir a donde tus amigos, o sea, son reforzadores de actividad. Entonces, aquí vemos nosotros mucha importancia de estos tipos de reforzadores. Ahora, la retroalimentación informática positiva, como su nombre lo indica, necesito retroalimentar cómo va la persona en su proceso, ¿sí? Entonces yo le voy a decir positivamente lo que está haciendo bien, ¿sí? Realmente es la información que se da a una persona sobre sus aspectos positivos de su propio comportamiento, ¿sí? Entonces, si es una persona que le tiene fobia a algo, entonces yo le voy a decir, mire, usted duró 20 minutos frente a su objeto temido. Eso es un gran avance. Ahí le estoy dando una retroalimentación informativa positiva, ¿sí? Entonces, si un estudiante en el salón, en el aula de clases, tiene que desarrollar una serie de ejemplos o de ejercicios de matemáticas, entonces los que ya va haciendo, yo se los voy reforzando. Le voy diciendo esa retroalimentación positiva en donde si son 30 ejercicios, le digo, mira cómo vas de bien. O sea, llevas 15 ejercicios resueltos y vas muy bien. Entonces, eso logra que la persona se motive y tenga mejor disposición, tenga mayor posibilidad de continuar trabajando en esto. Entonces, ahí vemos nosotros esa retroalimentación informativa positiva. Ustedes saben de que también existen reforzamiento extrínseco y también reforzamiento intrínseco, ¿sí? En el primer caso, el reforzamiento intrínseco, pues la conducta siempre es mantenida por los reforzadores externos, ¿sí? Viene de fuera del paciente, ¿no? De la persona, ese reforzamiento extrínseco. En el reforzamiento intrínseco es más la motivación interna que yo tengo por estar haciendo esta conducta. Entonces, ustedes, creo yo, tienen una motivación y un refuerzo intrínseco de estar estudiando psicología, ¿sí? Porque ustedes quieren ser buenos profesionales, porque a ustedes les interesa sacar adelante su profesión, porque con eso ustedes le dan una mejor calidad de vida a sus hijos, para las personas que tengan hijos, ¿sí? Entonces, realmente es una
motivación interna, un reforzamiento intrínseco, ¿sí? Si fuera extrínseco, ustedes estarían estudiando psicología para complacer a sus padres, ¿sí? Digamos que eso es un reforzamiento extrínseco porque sus padres están contentos por lo que ustedes están estudiando, mas no es un reforzamiento intrínseco, ¿sí? Eso es, digamos, lo que realmente nos interesa saber en cuanto a los tipos de reforzadores que nosotros podemos utilizar. Lo repito así rápidamente: los primarios, los secundarios, los generalizados, los naturales, los artificiales, los materiales, los sociales, los de actividad, la retroalimentación informativa positiva y el reforzamiento extrínseco e intrínseco, ¿sí? Ahora, miremos un poco el reforzamiento. Si antes estábamos hablando de reforzadores, es lo que comentábamos al inicio, los reforzadores, ¿sí? Son todo lo que acabamos de hablar, los tipos de reforzadores. Si hablamos nosotros del reforzamiento, estamos hablando del procedimiento, ¿sí? Del procedimiento que yo como terapeuta, que yo como profesor, que yo como padre, que yo como jefe utilizo para modificar, para crear o mantener conducta, ¿sí? Entonces, en el reforzamiento estamos hablando de ese procedimiento en presentar un reforzador, en este caso positivo, contingente a una conducta con el objeto o con el objetivo de mantenerla o de incrementarla o mantenerla, por lo menos, ¿sí? Entonces, ese reforzamiento positivo es un procedimiento, ¿sí? Es un reforzamiento positivo, y ustedes ya lo tienen muy claro cuando hablamos nosotros de los diferentes tipos de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo. Ya ahorita de pronto lo vamos a ver más en detalle. Pero el reforzamiento positivo es ese procedimiento que consiste en presentar un supuesto reforzador para que refuerce una conducta. O sea, la conducta se presenta e inmediatamente nosotros le damos el reforzador positivo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un pequeño que alzó sus juguetes, entonces nosotros lo que le damos como reforzamiento positivo, escogemos cualquiera de los que vimos ahorita, si es un reforzador social, si es un reforzador por actividad, si es una retroalimentación positiva, entonces ya miramos qué tipo de refuerzo positivo utilizamos. Pero lo que pretendemos es de que se dé una vez se presenta la conducta. Una vez se presenta la conducta es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Y aquí es donde yo digo que tengamos en cuenta el concepto de contingencia. La contingencia es esa relación de dependencia entre una conducta y su consecuencia. Repito, la relación de dependencia entre una conducta y su consecuencia. Ahí estamos hablando de contingencia. Por eso se habla de contingente a. Una conducta es seguida o es contingente a. ¿Sí? La contingencia es exactamente lo que yo les estoy planteando, ¿sí? Es una relación de dependencia entre una conducta y su consecuencia. Por ejemplo, las felicitaciones es contingente a una conducta. Si yo tengo la conducta o yo soy altruista, ¿sí?, de ayudar a otro, entonces las felicitaciones no se hacen esperar y entonces eso es contingente, ¿sí? O sea, la felicitación es contingente a mi conducta de ayudar a otro. ¿Ven? Si mi conducta no es seguida con, pues como con ese refuerzo social de la felicitación, pues entonces ahí
pues como que no pasó absolutamente nada. Y yo miro a ver si más adelante vuelvo y tengo la conducta de ayudar a otras personas, porque es que lo hice y no pasó nada. Entonces, como que no sucedió nada, entonces seguramente no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si tuve esa conducta y no pasó absolutamente nada, es decir, no obtuve la felicitación contingente a mi conducta de ayudar, pues entonces simplemente digamos, por sí no me están reforzando. Entonces seguramente esa conducta ni se va a mantener ni se va a incrementar. ¿Sí? Puede que algunas veces sí me la refuercen, pero puede que no. ¿Sí? De hecho, nosotros sabemos de que hay refuerzo continuo y refuerzo intermitente. ¿Sí? Para que se mantenga una conducta o para que se adquiera rápidamente, el refuerzo tiene que ser contingente. Contingente es contingente a, seguido. ¿Sí? Ese refuerzo tiene que estar ahí presente. Conducta, ¿ven? Entonces ahí lo que hacemos nosotros es aprender a manejar ese tipo de reforzadores. ¿Sí? Ahí estamos hablando de esa contingencia. ¿Sí? Ahora, miremos nosotros unos estímulos, en la vida diaria, digámoslo así, en la vida diaria, miremos nosotros, por ejemplo, ese reforzamiento positivo. Lo hemos mencionado, pues en la vida diaria podemos dar las gracias a alguien que nos cede el paso, o le dan las gracias a alguien porque le cedió la silla a otra persona, ¿sí? Decirle a alguien que nos gusta cómo sabe comunicarse. Dice las cosas de una manera tan buena, tan agradable, que realmente nos gusta cómo maneja él el conflicto, o cómo maneja ella el conflicto, ¿sí? Cuando nuestra mamá prepara una cena deliciosa, nosotros le reforzamos eso diciéndole que estaba muy delicioso eso. Entonces, digamos que en la vida diaria el reforzamiento positivo se utiliza frecuentemente. ¿Sí? Cuando alguno de ustedes felicita a algún compañero suyo por haber hecho una participación muy interesante, porque manejó muy bien el tema, ese es un reforzamiento positivo. ¿Sí? Realmente, fíjense que en la vida diaria pues estamos llenos de reforzamiento positivo. Ahora, si nosotros vemos en el ámbito clínico, entonces también podemos utilizar frecuentemente este reforzamiento positivo. Lo que les decía ahorita, a una persona que le tiene fobia a algo, el hecho de que esté trabajando juiciosamente en las tareas que se le da, entonces el reforzamiento positivo es alabar al paciente por llevar a cabo una exposición a una situación que él le tiene o le tenía temor. ¿Sí? Es decir, que vaya manejando y reconociendo esos progresos logrados. ¿Sí? Esa retroalimentación es importantísima. Dejarle ver al niño que realmente, al niño que tiene encopresis, por ejemplo, al niño que logró ir al baño, hizo sus necesidades fisiológicas allá en el baño, eso es una maravilla. Entonces, por eso yo le voy a permitir que vaya a jugar con sus compañeritos o que vea su programa favorito, ¿sí? Pero es debido a la consecuencia, a la conducta que él tuvo y la consecuencia que se le puede dar. Digamos que eso sería el reforzamiento positivo. ¿Ven? Si tenemos unos niños con dificultades respiratorias y que están hospitalizados, que son asmáticos, ¿sí? Entonces, yo sé que a los niños les gustan mucho ciertos caramelos, ciertas cromos que llaman o figuras. Entonces yo voy a decir, mire, esto te lo estoy obsequiando porque tú seguiste muy bien con todo lo que se te ha solicitado. Has seguido muy juiciosamente todo el trabajo aquí en la clínica. Entonces, por eso yo te voy a entregar eso. ¿Sí? Porque sabes manejar, estás manejando, sabes usar el equipo de inhalación que nosotros te dijimos. ¿Sí? En una terapia de pareja,
la pareja que realmente ha seguido muy juiciosamente Por la ejemplo, en recomendación. el caso de los niños, cuando los usan, cuando le ponen las agujas, que eso es lo que yo creo que a nadie le gusta, también se les dice, o sea, cuando los niños Claro, claro, bueno, ahí ya se trabaja otro tipo de reforzadores allí, como otro tipo de técnicas operantes, pero claro, se tiene que manejar progresivamente para que el niño acceda a la vacuna, pero o sea, uno lo ve cuando los niños llegan allá a las EPS, en las clínicas, pues los niños empiezan a llorar. Pero, pues lógicamente, pues cuando es necesario, porque están hospitalizados, pues entonces hay que trabajarle muchísimo este reforzamiento positivo. Esa es la actitud inclusive del terapeuta o del médico, de la enfermera, ¿sí? Que no niños sea... que cogen y los amarran, pobrecitos. Por eso, si hace eso, lo que le estamos generando es una aversión a la bata blanca, ¿sí? Es un miedo a la bata blanca que realmente no es adecuado, ¿sí? Entonces realmente todo ese ámbito clínico es el que nosotros logramos manejar de alguna u otra manera en esos contextos que nos vemos envueltos cuando uno está trabajando la parte clínica. Y eso es algo fabuloso. O sea, ustedes no se imaginan lo enriquecedor que es para uno como terapeuta ver cómo evolucionan los pacientes, ver cómo ellos están manejando un cambio conductual de acuerdo a lo que uno ha generado. Pero claro, yo tengo que ser supremamente empático con el pequeño, con el adolescente, con el adulto mayor, con la persona de la tercera edad, ¿sí? Con el hombre, con la mujer, con el anciano, con la persona de color, con la persona obesa. O sea, yo tengo que ser muy empático con cada uno de ellos. Si yo tengo, y esto hay que determinarlo muy bien cuando uno hace procesos terapéuticos, si yo tengo cierto recelo, cierto prejuicio hacia ciertas cosas, yo como que digo, mejor como que lo voy a remitir porque no, si yo soy homofóbico, entonces pues hombre, caramba, o sea, si yo no puedo trabajar con personas homosexuales o si yo tengo problemas con las personas de color, pues tratemos de ser lo más juiciosos, lo más éticos, los más profesionales en cuanto a eso. Claro, no debería existir, pero esos son los prejuicios que uno puede llegar a tener y que eso a veces raya con la posibilidad de yo trabajar abiertamente con los pacientes. Pero eso es lo que tenemos. Ahora, bueno, ya nos queda un minuto, permítame, yo trato de explicarles esto, ¿sí? A veces nosotros mantenemos conductas inadecuadas o se mantienen conductas inadecuadas con el reforzamiento positivo, ¿no? Lo hablábamos en alguna ocasión cuando prestamos atención a las quejas que tiene una persona depresiva. Cuando nosotros reforzamos las payasadas que hace un compañero en la clase, ¿sí? Cuando nosotros le resolvemos los problemas a una persona dependiente, ¿sí? Entonces, esos son reforzamientos Pero cuando positivos. uno les dice, o sea, que están jugando en el recreo y entonces, ay, me pegó, me no sé qué, porque esas son típicas las quejas, entonces uno como que les refuerza eso. Ahí no, Claro, porque, ay, vaya, juegue más bien y no me den quejas. no, hay que mirarlo porque de pronto lo estás confundiendo. Acá lo que se plantea es de que la persona tiene conductas inadecuadas y se le están reforzando positivamente, ¿no? Por eso yo daba el ejemplo de la persona que realmente está actuando de una manera inadecuada y todo el mundo se lo refuerza en su contexto escolar, ¿ven? Entonces,